En esta tarde, 1 de marzo, en este mes, en nuestra casa, PCN, estamos en el mes del ministerio y cada uno de nosotros nos preguntaremos qué es ministerio. Muchas veces pensamos que ministerio es el grupo de alabanza, el ministerio de danza, el ministerio de apoyo, el ministerio de sonido, el ministerio de coro, pero cada uno de nosotros tenemos un propósito y tenemos un llamado. Tanto el que está al lado tuyo como cada uno de nosotros tenemos un propósito y tenemos un llamado. Cada una de nuestras vidas, porque Dios, desde antes que naciéramos en el vientre de nuestra madre, Él ya había predestinado, Él ya nos había escogido y Él ya nos había apartado para la gloria de Él. Amén. ¿Qué es ministerio para cada uno de nosotros? Ministerio viene de la palabra griegos que significa diácono. El diácono que es el servir, al cual todos hemos sido llamados. Y Dios nos ha dotado de talentos, de habilidades, nos ha llenado de nuestras experiencias y nuestros antecedentes. ¿Para qué? Para que nosotros seamos luz y sal. Aquellos hermanos que tal vez no conocen de ese Dios maravilloso, de ese Dios misericordioso. Hoy quiero que cada uno de nosotros conozcamos que nuestro propósito en esta tierra es venir a servir al Señor con todo lo que el Señor nos ha dado. Amén. La palabra, el ministerio es servir a Dios y a todas las personas que nos rodean en todo momento, en todo lugar, dentro de la iglesia somos llamados a servir y fuera de la iglesia, donde el Señor nos ponga, nosotros debemos servir y poner toda a disposición, porque el Señor nos dice en su palabra que Él no vino a ser servido, sino a servir. Ese es el gran ministerio que Jesucristo nos dejó, es el gran testimonio que Él nos dejó, que nosotros debemos servir. Y si nosotros somos seguidores de Cristo, nosotros a qué hemos venido a servir, ¿cierto? Esa es la misión al cual Dios nos ha llamado y el cual nosotros debemos continuar. Amén. Quiero ir a la palabra de 1 Corintios 12, del 4 al 7. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero un mismo Dios, el que hace todas las cosas en todos. Amén. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que el Señor nos ha dado diversidad de dones a cada uno de nosotros. A cada uno nos ha dotado de talentos y habilidades, pero nosotros a veces dudamos en ponerlo en servicio del Señor. Los dones, las habilidades son utilizadas para edificar el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes son miembros del cuerpo de Cristo y debemos ponerlo al servicio de todos. Amén. Hay algunos, en el caso mío, todos tenemos habilidades y todos tenemos dones y todos tenemos antecedentes. ¿Cuál es la manera de yo testificar de que Cristo vive en mí? Si no es a través del testimonio de mi vida, sino es a través de la transformación que Dios ha hecho, porque Dios a todos nos ha transformado, porque Dios ha cambiado vidas. ¿Pero por qué? Porque lo hemos buscado primero a Él. Desde el momento que nosotros
pisamos las puertas de su casa, Dios transformó nuestras vidas, amén. Dios cambió nuestras vidas y Dios nos ha bendecido y nos ha llevado de menos a más, ¿cierto? Amén. Entonces, ¿por qué yo debo servirle al Señor? Es la pregunta. ¿Por qué nosotros debemos servirle al Señor? Quiero que vayamos a Jeremías 1:5. ¿Por qué motivo yo debo servirle al Señor? Amén. Dice el Señor, antes de formarte, Jeremías 1:5, antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado por profeta para las naciones. Amén. Entonces, ¿por qué debemos servir al Señor? Porque Él ya nos había llamado. Amén. Entonces, ¿por qué debo servirle al Señor? Porque Él nos ha llamado, porque Él nos ha predestinado, porque desde antes de la creación Él ya nos había llamado y nos había elegido. Ninguno de nosotros somos aquí por casualidad. Es porque Dios ya había pensado en cada uno de nosotros. Amén. Lucas 6:13. Al llegar la mañana, llamó a sus discípulos y escogió a los 12 de ellos, a los que nombró apóstoles. ¿Qué hizo Jesucristo? ¿Qué hizo Jesús en la tierra? Nos llamó a ser sus discípulos, a ser sus apóstoles, a que le ayudáramos a servir, ¿cierto?, a los demás. Entonces nuestro segundo nuestro primero nos llamó, Él nos creó, amén. Quiero que vayamos a la cita de Deuteronomio 12:4. Solamente al Señor, Deuteronomio 12:4. No dice lo mismo. Dice, solamente al Señor tu Dios debes seguir y rendir culto. Cumple tus mandatos, tus mandamientos y obedécele y sírvele y permanece fiel a Él. ¿No hará lo mismo con el Señor tu Dios? No sé. Bueno, solamente el Señor tu Dios debe seguirte y rendir el culto. Cumple sus mandamientos y obedécele y sirve a Él y permanece fiel. Nuestro segundo punto, ¿por qué debo servir al Señor? Porque es un mandato, porque debemos obedecerle y porque a Él se le rinde todo honor y toda gloria. Amén. Entonces, ¿por qué debemos servirle al Señor? Primero, porque somos llamados, predestinados a servirle a Él, fuimos elegidos. Segundo, porque mi vida debe glorificar a Dios. Y si yo quiero glorificar a Dios, yo debo obedecerlo. Yo debo servirle y permanecer y ser fiel a Él. Amén. Juan 15:8. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Qué nos invita el Señor? ¿Que debemos qué? Dar mucho fruto y así demostraremos que somos sus discípulos, ¿cierto? ¿Cómo yo puedo glorificar al Señor?
dando lo mejor, ¿cierto? ¿Cómo puedo yo servir al Señor? Con responsabilidad, ¿cierto? Donde me colocó el Señor, yo debo servir con alegría, con gozo. ¿Con qué más podemos servir al Señor? Exacto, dando todo por Él. ¿Por qué yo debo servirle al Señor? Porque quiero glorificar su nombre. Porque yo debo ser testimonio para otros. Porque gracias al testimonio muchos pueden llegar a los pies de Cristo. Amén. Número 3. Entonces, ¿por qué puedo servir al Señor? ¿Por qué debo servir al Señor? Porque es un llamado. Número 2, porque debo glorificar a Dios. ¿Cómo? Sirviéndole y obedeciéndole. Amén. Quiero que vayamos a la palabra, a 1 de Pedro 4:10. Dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrándolo fielmente. La gracia de Dios en sus diversas formas. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor nos ha dado, nos ha regalado dones y talentos y habilidades, y muchas veces nosotros no lo ponemos al servicio de Dios. Muchas veces Él nos da los dones y nosotros los despreciamos, o muchas veces nos desviamos y preferimos dar los dones que nos da al mundo y no a Él. Y nosotros debemos poner todo lo que Él nos ha dado al servicio de Dios. Hoy hay una necesidad. Nuestra casa necesita servidores, siervos de Dios. Y tenemos la necesidad que hay mucha gente que se pierde allá afuera, niños, familias destruidas, y no ponemos nuestros dones. En estos momentos tenemos Zona Kids y estamos llamados a llevar la palabra de Dios, las nuevas a Dios, ¿cierto? Cada uno de nosotros, porque no es tarea de los pastores, es un propósito que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, porque no son ministros, llamados ministros los pastores, ellos son administradores, ellos se encargan de empoderarnos y cada día formarnos, pero para que nosotros vayamos afuera. Y nosotros tenemos dones, muchos tenemos dones, talentos, y no estamos dispuestos a servir al Señor. Y en ese momento veíamos la necesidad de que hay muchos niños, muchas familias, y no hay las personas, no hay los siervos de Dios que quieran decir, heme aquí, Señor, aquí estoy dispuesta. Muchas veces nosotros nos da miedo comprometernos con Dios, pero Dios siempre está ahí con nosotros y siempre está bendiciéndonos en cada momento. Y necesitamos que se despierte ese espíritu de servicio, porque muchos nos necesitan afuera. Debemos sacar a Dios de este lugar, de estas paredes, y ir afuera, porque donde quiera que vayamos, nosotros somos servidores de Dios. En nuestros trabajos nosotros debemos ser testimonio, en nuestros colegios, en nuestras universidades, a donde quiera que vayamos, nosotros debemos servir, demostrar el amor hacia los otros. Amén. Entonces, número 3, ¿por qué debemos servir a Dios? Porque nos ha capacitado con dones, con talentos, ¿cierto? Debemos ponerlos de servicio de Él. Amén. ¿Por qué yo debo servir al Señor? Número 4, por fe. Por fe yo debo servir al Señor. Vamos a la palabra, a Santiago 2, 14, 18, que nos dice la palabra el día de hoy.
hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tienes fe si no tienes obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tienen que vestirse y carecen de alimento diario. Y uno de ustedes les dice que les vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse, pero les da lo necesario para que el cuerpo, ¿de qué servirá eso? ¿Qué quiere decir la palabra hoy? Que sin fe, y si no hay obra, sin fe no hay obras. Yo no puedo llegar y ver la necesidad de mi hermano y decir indiferentemente, no es mi problema. Si yo veo al vecino que tiene una necesidad, que no lleva 2 días sin comer, y yo sé, pero yo le digo que Dios lo bendiga, Dios siempre estará contigo. ¿Tú crees que ese es el verdadero amor que Dios quiere que demostremos a nuestros hermanos? ¿No, cierto? Porque dice que la fe sin obras es muerta. Porque el Señor nos ha mandado a servir, a ayudarnos los unos a los otros, a animarnos los unos a los otros. Amén. Y muchas veces nosotros somos indiferentes, nuestro corazón se ha endurecido y no vemos la necesidad de nuestro hermano porque no soy yo. Entonces el Señor dice, sin obras, sin fe, sin obras, la fe es muerta, porque la fe debe activarse. Yo debo hacer algo por mi hermano si sé que está necesitado. Primero le doy de comer y después le doy la palabra. Amén. Ese es el amor que Dios quiere que nosotros tengamos. Amén. Entonces, número 1, ¿por qué debo servir al Señor? Por un llamado, ¿cierto? Número 2, ¿por qué debo servir al Señor? Porque quiero glorificarlo con mi vida. Número 3, ¿por qué debo servirle al Señor? Porque el Señor me ha dotado de dones y talentos para el servicio de Él, para ayudar a mi hermano, para ayudar a levantar su casa, porque todos somos parte del cuerpo de Cristo. Amén. Y los dones son para edificar el cuerpo de Cristo, porque si Dios me dio la capacidad a mí de cantar, ¿por qué no lo voy a hacer para la gloria de Dios? Pero muchos prefieren cantar al mundo que cantarle a Dios. Muchos prefieren, les decimos aquí en la iglesia, hermano, párese, levante las manos, adore al Señor, alábelo. Pero muchos nos duele levantar las manos y alabarlo cuando Dios ha hecho todo en nuestras vidas. Cuando Dios es todo en nuestras vidas, Él es el proveedor, Él es el sanador, Él es el libertador. Y nosotros nos duele levantar nuestras manos porque la palabra dice que cuando levantamos nuestras manos, las cargas se van y hay libertad. Que cuando levantamos las manos, Dios se alegra porque un pueblo, sin importar las circunstancias, los problemas, levanta su mano y lo adora. Muchas veces nosotras como danzarinas, como miembro, servidora, que el Señor nos llamó porque el Señor me llamó a la danza. Tal vez cuando yo no conocía a Dios, tal vez a mí me gustaba bailar, pero yo lo hacía para el mundo. Ahora lo hago para Dios. Ahora ya no le bailo, sino le danzo. ¿Y por qué lo hago? Porque Dios ha transformado mi vida, porque amo a Dios, porque Dios lo hizo todo, porque Dios transformó mi vida, porque Dios me ha bendecido. Por eso lo hacemos. Y eso es lo que quiere el Señor. El Señor quiere un corazón dispuesto. El Señor no quiere que nosotros seamos en Él instruidos en la palabra. Él solo quiere un corazón dispuesto para servirle a Él. Y muchas veces nosotros tomamos el servicio como una obligación. O nosotros venimos a servir a la iglesia
porque me toca, porque no hay nadie más que lo haga. Pero hoy Dios nos está llamando a cada uno de nosotros a servirle a Dios, a servirle a su casa. Muchas veces nuestros pastores son los que terminan haciendo el aseo de la casa, cuando deberíamos ser todos, porque Dios nos ha dado talentos. Y muchas veces yo puedo tener un talento que es una habilidad de poder hacer un aseo, pero yo no lo hago para la casa de Dios, porque siempre hay excusas para no servirle a Dios. Y Dios no quiere eso, Dios quiere corazones dispuestos. Y necesitamos eso, necesitamos Dios, necesita siervos que lo busquen y que lo amen de corazón y que estén dispuestos. Amén. Entonces, muchos tenemos talentos, pero no lo ponemos al servicio de Dios. El talento de pintar o el talento de enseñar, el de dar un consejo, el don. El Señor nos da muchos talentos a cada uno de nosotros. Nosotros conocemos cuáles son nuestros dones, pero ¿qué estamos haciendo con los dones que el Señor nos ha dado? ¿Los estamos poniendo al servicio de Dios? Es la pregunta de hoy. ¿Estamos realmente sirviendo al Señor? ¿O solo venimos cuando lo necesitamos? ¿O cada domingo? Y la casa de Dios tiene muchas necesidades y nosotros somos indiferentes. Yo siento tristeza porque nuestros pastores dicen, hagamos un ayuno, hagamos una vigilia, hagamos 24 horas de oración. ¿Y dónde estamos cada uno de nosotros? Siempre los pastores tienen que decirnos, vengan, los llamamos, los invitamos, pero nosotros no llegamos. Es igual que cuando nos preparan un banquete y nosotros invitamos a todos. ¿Cómo se siente Dios que nos invitamos y les hacemos un banquete y no venimos a Él? ¿Cómo puede sentirse Dios con cada uno de nosotros? Triste, ¿cierto? Entonces, hoy es Dios hablando a nuestro corazón, hablando a cada uno de nosotros. Amén. ¿Por qué debo servirle al Señor? Quinto punto. Entonces, la primera, porque somos llamados. La segunda, porque queremos glorificar a Dios con nuestro servicio. La tercera, porque somos dotados de dones y talentos y habilidades. La cuarta, por fe. Yo le sirvo a Dios por fe. La quinta, creo que vamos a la palabra, a 1 Corintios 15, 58. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Amén. ¿Qué está diciendo el Señor? Que el trabajo de Él no es en vano, que lo que nosotros hagamos por el reino de Él será recompensado, porque soy fiel testiga que cuando uno le sirve al Señor, el Señor todo lo hace. Y aquellos sueños que uno ya no creía, Dios los cumple. Amén. Porque Dios quiere siervos entregados, siervos dispuestos, y Él lo hace todo. Amén. Entonces Él nos invita aquí. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes, inconmovibles. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros muchas veces dejamos nuestro servicio por circunstancias y preferimos ir a cumplirle al mundo y no cumplirle a Dios. Porque muchas veces nosotros no somos constantes en el servicio, porque no somos fiel a su palabra, y el Señor quiere siervos fieles que le sirvan, que permanezcan en su palabra. Amén. La palabra dice que si mis palabras permanecen en ti,
todo lo que tú le pidas en el nombre de Cristo Jesús se hará. Amén. Entonces esos son los 5 motivos por los cuales yo debo servir al Señor, porque todos estamos llamados, porque es el propósito que Dios tiene en cada uno de nosotros de servir, porque yo quiero glorificar a Dios, porque Él me ha dado talentos para el servicio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Por fe, 4, y por 5, porque nuestro servicio no es en vano. Dios recompensa a sus siervos, amén. Pero, ¿quién no quiere que nosotros cumplamos ese propósito al cual Dios nos ha llamado? El enemigo, ¿cierto? Entonces, el enemigo nos quiere colocar en obstáculos para que nosotros no cumplamos el propósito. Yo quisiera compartir la cita de la palabra de Jeremías 1, 4, 10. Del 1 al 4. Jeremías 1. La palabra del Señor vino a mí, a cada uno de nosotros. Amén. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Amén. ¿Quién lo cree? Amén. Antes de que naciera, ya te había apartado. ¿Qué hizo el Señor? Nos apartó a cada uno de nosotros. Amén. Ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. Amén. Yo le respondí, Jeremías respondió: ay, Señor, mi Dios, soy joven y no sé hablar. ¿Qué le dijo Jeremías al Señor? Que era joven y ¿qué? Que no sabía hablar. Uno de los obstáculos que nosotros colocamos al Señor para no servir, dice Jeremías: ay, soy joven, la edad. Muchas veces no queremos servirle al Señor, al llamado, porque somos muy chicos. Algunos tienen el privilegio de llegar muy niños a conocer de Dios, a su servicio. Algunos llegamos a una edad adulta, pero a Dios no le importa el tiempo. Dios es el dueño del tiempo y el tiempo de Él es perfecto. Amén. Y viene a mí la historia de Abraham. Abraham, un siervo fiel de Dios. Y Abraham, ¿a los cuántos años lo llamó Dios? 99 años. 99 años tenía Abraham. 99 años. ¿Qué podrán ustedes pensar uno a los 99 años si Dios lo llame? Dirá uno a los 99 años: yo ya no tengo alientos. Ya quieres tirar la pata. Pero Dios es grande, Dios es maravilloso y Él nos toma a cada uno de nosotros. Y Abraham fue un hombre muy fiel, fue un siervo muy fiel, y por eso lo llamaron padre de multitudes, el padre de la fe. Y junto con su esposa Sara. Sara, a los 90 años, el Señor le dice: ella era estéril, y el Señor le dice: vas a concebir un hijo. Y ella se rió. A los 90 años, Sara, tener un hijo. Para el hombre era imposible, pero para Dios todo es posible. Amén. Y Sara se mantuvo, se rió, pero ella siguió firme, acompañando a Abraham a lo que el Señor los había llamado. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios por su permanencia en el servicio? Le concebió, ¿cierto? Les cumplió lo que ellos habían querido, un hijo. Amén. Entonces nunca es tarde para servir al Señor, no importa la edad. Amén. Él decía: no sé hablar,
Yo hoy le digo, iglesia, eso decía yo, no sé hablar, pero Dios es grande, solo Él no quiere instruidos. Yo no necesito aprenderme la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis para hablar de las maravillas que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros, en mi vida. Y uno muchas veces se menosprecia. Y uno muchas veces cree que no es importante en el reino de Dios. Y hoy dice Dios que sí. Todos somos llamados y todos tenemos algo que darle al Señor. Amén. Y solo es disponer nuestro corazón. Como yo puedo testificar a Dios con mi vida, con mis actos, con mis pensamientos. Yo no necesito leer la Biblia para decirle a la persona que Cristo vive en cada uno de nosotros, porque uno aprende que no importa la circunstancia que yo estoy viviendo, así aún alabo y adoro al Señor. Amén. Ay. ¿En cuál voy? Pero pero el Señor me dijo, no digas que soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe. Amén. Y vas a decir todo lo que yo te ordene. Amén. El Señor le dijo a Jeremías, no se preocupe, yo te ordeno, yo te envío. El Señor capacita y envía. El Señor nos ha capacitado a cada uno de nosotros y nos ha dado la autoridad y nos ha empoderado para ir a llevar su palabra a todo lugar donde nos pongan, donde el Señor decida colocarnos. Muchas veces creemos que si yo no estoy aquí en el altar, el pastor o tal vez el evangelista, el profeta, no necesitamos un nombre, solo ser siervos de Dios con un corazón dispuesto para servir. Amén. Dice el Señor, no le temas a nadie, yo estoy contigo para librarte, lo afirma el Señor. Amén, amén. Toda la gloria es para Dios, amén. Qué tan maravilloso y grande es el Señor, amén, ¿cierto? Dice, luego extendió el Señor la mano y tocándole la boca me dijo, he puesto en tu boca mis palabras. Amén. Muchos piensan que yo cómo voy a servir al Señor. El Señor lo hace todo. El Señor pone las palabras que ha de decir. Muchos de nuestros familiares se van sin Cristo, se van a una eternidad sin Dios, porque nosotros nos llevamos de dudas, de miedos. ¿Qué voy a decir? Tal vez no me sé la Biblia al derecho al revés, pero el Señor dice, disponga tu corazón y yo pondré lo que ha de decir para la gloria de Dios. Amén. Dice, mira, hoy te doy autoridad sobre las naciones y los reinos para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y para plantar. Amén. Hermanos, esta palabra vino a mí y habló a mi vida y yo sé que habló a cada uno de ustedes también, porque Dios nos ha dado esa autoridad. Dios nos ha creado para adorarle, para alabarle, para servirle, para ayudarle a edificar el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros somos importantes en el reino de Dios. Solo necesitamos
iglesia, que dispongamos nuestro corazón para Él. Dice en su palabra, la miel es mucha y pocos son los obreros. Necesitamos tener un corazón dispuesto. Hoy es mi invitación, que nada, que nadie no nos interponga para servirle a Dios, ni nuestras circunstancias, ni nuestros trabajos, ni porque yo no tengo el tiempo o la edad o los miedos, porque dice la palabra que el Señor, que dice la palabra que el amor echa todo temor. Amén. Yo quiero invitarlos.